Bueno, pues aquí continuamos. Tras la pausa café nos reencontramos en este foro I+D Agro, en el que hemos hablado de los retos a los que se enfrenta el mundo de la agricultura con la energía y el agua, y hemos hablado de cómo se produce en el desierto, además de saber algo más sobre la PAC y su nueva normativa. Es el momento de una tercera mesa redonda en la que vamos a hablar sobre el relevo generacional y la agricultura 4.0, y además yo en este momento querría dar la bienvenida a un grupo de alumnos y alumnas del Instituto Gaspar Lax de Sariñena que nos acompañan precisamente esta mañana aquí, y además, si acaso, estad muy atentos porque alguna pregunta os vamos a intentar hacer para aquel que quiera hablar, porque no lo sé, igual alguno quiere quedarse a vivir en Sariñena o alguno puede en un futuro pensar en hacerse cargo de la explotación familiar si en vuestra casa se dedican a la agricultura o la ganadería. La verdad es que estamos en un mundo, como estamos comentando, que se enfrenta a numerosos retos. Hay pérdida de explotaciones agrarias, hay concentraciones de explotaciones en poquitas manos, y llega además en muchos casos el traumático, ojalá no lo fuera así, pero hay ocasiones en las que el relevo generacional es traumático, llega con desarrollo e innovación que muchas veces al que es titular de la explotación le cuesta, llegan los jóvenes afortunadamente con una enorme formación tanto de grados superiores como de estudios universitarios, y nos enfrentamos además en estos momentos a un mundo, como hemos comentado antes, tecnológicamente avanzadísimo. Teledetección, satélites, GPS, inteligencia artificial, la agricultura 4.0. Y de ello vamos a hablar en los próximos minutos, de ese relevo generacional que llega además asociado a la agricultura 4.0. Y para ello nos acompañan en esta próxima mesa redonda Bautista Jiménez, que es director de Tecnologías de Agricultura de Precisión, lo que se llama TAP, de la Musa y Servicios John Deere. Llevas en la empresa desde julio de 2022. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Está también María Videgain Marcos, doctora y profesora ayudante del área de Ingeniería Agroforestal de la Universidad de Zaragoza en la Escuela Politécnica Superior de Huesca. Tienes una experiencia en investigación en esta escuela que supera los 5 años. Luego entro un poco más en diversos estudios y trabajos que haces. Buenos días. Buenos días. Y el relevo generacional y la formación, todo unido en Nuria Andreu, que es precisamente estudiante de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural de la Escuela Politécnica Superior de Huesca, y lo que es importante, es descendiente de una familia agroganadera. Buenos días. Así es, buenos días. Gracias. Bueno, pues a Nuria le preguntaremos si se va a quedar aquí. Bueno, empezamos por ti, Bautista. Agricultura 4.0, aplicar la tecnología a la producción agraria, buscando todas las mejoras de las que venimos hablando a lo largo de toda esta mañana. Es unir agricultura o demostrar que la agricultura es inteligente hoy en día. Sí, bueno, hoy en día para hacer cualquier explotación agrícola ahora mismo que no piense que a través de la tecnología va a poder hacer la mejora, pues va a ser complicado que pueda avanzar en el futuro y que pueda tener un seguimiento. Al final, la agricultura de precisión, en principio lo que nos viene a dar es, o intentar buscar rentabilidad, productividad y sostenibilidad. Y eso, pues bueno, tiene que venir dado por una estrategia que antes comentaba Ramón, del tema de los datos, de poder primero saber y tener claro dónde estamos, cómo lo estamos haciendo, verdaderamente qué rentabilidades estamos teniendo, qué producciones estamos o somos capaces de tener la máxima producción en nuestras fincas y lo sostenibles que podemos ser. Una vez que tengamos claro esos datos y los consigamos recoger de forma fiable y de forma fácil, podemos empezar a pensar en estrategias ya de digitalización, porque no es lo mismo una ganadería que una agricultura o diferentes cultivos. Y entonces, si tenemos claro de dónde partimos, que yo creo que es el reto ahora primero que hay fuerte de que esos datos sean buenos y que los sepamos analizar, podemos empezar a pensar a dónde queremos ir y de qué forma nos tenemos que digitalizar, porque no todos los ámbitos te van a producir lo mismo. ¿Esto está al alcance de todo el mundo?
Sí, bueno, al final la agricultura de precisión, muchas veces cuando hablamos de agricultura de precisión hablamos nos parece, pues lo que hablábamos, comentábamos mapas de satélite, prescripciones, análisis, pero muchas veces simplemente el hacer un giro en cabeceros automático con un tractor, que ahora mismo muchos de nuestros clientes tienen la capacidad de hacerlo y a lo mejor nos han puesto a perder ese tiempo, van a ahorrar tiempo, van a crear menos compactación de terreno, van a ahorrar gasoil. Y eso es también agricultura de precisión, con lo cual hay muchas veces que empezamos a hacer agricultura de precisión con equipos que ya tiene el cliente y a lo mejor sin una inversión inicial. Por supuesto que cuanto más vayamos avanzando y más queramos ser más eficientes, pues probablemente vamos a tener que invertir en equipos que verdaderamente sí que tienen un coste importante. Sí que es verdad que todo el tema de tecnología, la amortización es mucho más rápida que a lo mejor otros equipos que se puedan comprar. Entonces, una vez que se hace la inversión, si somos capaces de hacerla o de amortizarla de una forma buena, se amortiza muy rápido y rápidamente podemos tener recompensas ya de esa inversión que hemos hecho. Y una cosita más, esto, claro, estamos ante agricultores jóvenes, agricultores casi ya sobrepasada la edad de jubilación, agricultores y ganaderos, por supuesto, en ciernes que están formándose. Todo el mundo es capaz, o sea, antes he dicho que sí era posible para todo el mundo, me cuentas, pero un agricultor que está a punto de ceder su explotación, que está en el límite de la jubilación, ¿esto le supera o no? ¿La gente lo ve factible? Yo la verdad es que nosotros nos sorprendemos mucho de muchos clientes y agricultores que estamos hablando que tienen edades, pues a lo mejor estamos hablando de 60, 70 años, podemos tener clientes, y están adoptando pues tecnologías como el GPS, tecnologías como que hace, yo me acuerdo hace 20 años, cuando empezó John Deere a presentarnos los primeros sistemas de guiado que eran manuales, y yo hablaba con clientes, pues hay un sistema de guiado porque vamos a intentar solapar menos, y me decían siempre, Bautista, no te des mal rato, que esto es para explotaciones de Estados Unidos, que tienen que ser 300, 400 hectáreas en adelante. Así eran los vídeos que nos pasaban y que veíamos. Entonces, en la agricultura que tenemos aquí en España, pues bueno, estos sistemas ni se van a amortizar, ni se pueden utilizar, ni... Hoy en día, pues bueno, un equipo de guiado en un tractor es casi pues como el aire acondicionado. Todos los tractores salen, nosotros hablamos de John Deere, todos los tractores salen conectados y salen con equipos de guiado y lo ven normal. Y ahora mismo ese mismo discurso que oí hace 20 años lo estoy escuchando ahora en el tema de las prescripciones. O sea, al final cuando hablan de las prescripciones, una prescripción te da una rentabilidad de una finca de 300, 400, 500 hectáreas porque va a haber muchas diferencias. Y verdaderamente, probablemente dentro de muy poquitos años, porque cada vez se acortan más los tiempos de adopción de tecnología, pues veremos que las prescripciones va a ser algo que en una finca de 2 hectáreas se va a estar utilizando una prescripción para abonado, siembra o tratamientos. Hoy en día cada vez son menos los agricultores que llegan a ejercer como tales sin estudios universitarios. Decíamos que María Videgaín es profesora ayudante del área de Ingeniería Agroforestal de la Escuela Politécnica Superior. Cuenta con un posgrado en protección vegetal sostenible. Has colaborado en proyectos de investigación desarrollados desde esta escuela. Destaca la línea de trabajo de investigación en aspectos relacionados con la protección vegetal, la mejora de los medios de producción en cultivos extensivos, adopción de técnicas de agricultura de precisión, que es de lo que estamos hablando. Tienes experiencia laboral en asesoramiento agronómico y en técnicas relacionadas con agricultura de conservación. ¿Cómo ha cambiado todo este mundo? Ha cambiado mucho en los últimos años, sí. Bueno, es verdad que yo siempre he tenido la suerte de trabajar al lado de, digamos, agricultores muy innovadores en lo suyo, ¿no? Lo que diríamos, pues, un agricultor fino, que hablábamos ahora antes en el descanso, pues, ha sido la suerte que he tenido. Entonces, siempre un poco al lado de personas que han querido ir siempre un poco más allá y bueno, pues, intentar implementar las nuevas tecnologías que iban surgiendo lo antes posible. Pero, lógicamente, yo veo una brecha muy importante en lo que es la disponibilidad de la tecnología, que muchas veces la ves claramente en las máquinas que ves pasar a diario, ¿no? en el campo, y lo que es la implementación efectiva de las tecnologías en esa maquinaria. Yo creo que el sector es muy heterogéneo, hay agricultores pues, que sí que se lanzan y que tienen claro el uso de esta tecnología, muchas veces gracias a las facilidades que ofrecen
plataformas comerciales, pues tenemos aquí el ejemplo de John Deere, ¿no? Pero hay otras muchas que facilitan mucho el trabajo a los agricultores. Las nuevas generaciones, lógicamente, las están adoptando a pasos acelerados, ¿no? Los chavales. Eso sí. Y lo que sí que veo es que para sacarles el máximo partido quizás sí que sería necesario tener una serie de conocimientos, digamos, de mayor valor añadido, unos conocimientos extra que te permitieran jugar un poquito más con los datos y con la obtención de datos que te permite todas las nuevas tecnologías. En este sentido, yo creo que el papel del técnico bien formado y de empresas o consultorías especializadas en ello pues es fundamental, porque nunca vamos a pretender que sea el propio agricultor el que pueda disponer del tiempo necesario para hacer todo, ¿no? Para hacer las labores, para implementar las nuevas tecnologías, para analizar los datos que obtiene, para saber sacarle partido a esos datos, sí. Y sobre todo yo creo que todavía es necesario el desarrollo de muchos ensayos a pie de campo en diferentes condiciones edafoclimáticas que nos permitan mojarnos, entre comillas, a la hora de recomendar diferentes dosificaciones de insumos, por ejemplo, ¿no? Creo que en ese sentido la evolución también va a ser muy rápida. A lo mejor ahora estamos, desde el punto de vista investigador, peleándonos con la obtención de esos datos que nos permiten establecer protocolos y hacer recomendaciones precisas y adecuadas para cada zona, y que, bueno, a la vez, con el uso de las plataformas en la nube, pues lo que estamos haciendo es también contribuir a que sean pues grandes empresas las que recopilan estos datos y mucho más rápido que nosotros los analizan, y estoy segura que dentro de 4 o 5 años tendremos dosis súper precisas para muchos lugares. Hay sectores que avanzan mucho más lentamente, el vuestro avanza a una velocidad tremenda. Como hemos dicho al principio, mi sensación es que en las últimas décadas la agricultura ha sido algo muy tradicional, muy pausado siempre, pero ahora se ha revolucionado totalmente. Casi tenéis que ser como los médicos, constante formación, por lo menos vosotros, por supuesto, porque cada cosa que os llega, pero vosotros para ir enseñando lo que llega. Así es, incluso las titulaciones en diferentes centros, tanto universitarios como de formación profesional, no ha adoptado todavía asignaturas específicas de esta temática, ¿no? Creo que vamos a diferente ritmo, que el sector avanza, y por suerte también tenemos un contacto muy directo con los fabricantes que nos permite formarnos en ello. Sí. Es necesario. Nuria Andreu, estudiante, ¿qué te llevó a estudiar ingeniería agroalimentaria y del medio rural? Bueno, pues yo, como habéis dicho, provengo de una familia agroganadera situada en La Naja, y siempre me había gustado el campo. En concreto, nosotros tenemos cereal en secano y en regadío, y además tenemos ganadería porcina. Y siempre me había gustado el campo, y hace ya varios años decidí que me quería quedar, que este era el futuro, y pues busqué una carrera, una titulación para formarme más en el campo y en la ganadería, como habéis dicho, y poder implementar la agricultura de precisión y la ganadería 4.0 en la explotación propia que tenemos. ¿Y en casa contentos? Muy contentos, sí. Claro, porque supongo que además tú lo habrás visto pues en el pueblo o entre tus amigos, el agricultor que sabe que tiene relevo o el agricultor que dice aquí se acaba todo. Sí, claro, a la gente le gusta que la gente joven se quede en el campo, y más con formación, que es lo que demanda el sector para hacer frente a las nuevas tecnologías que hay que implementar poco a poco en el campo. Vienen tiempos difíciles, como por ejemplo este año, que el clima no acompaña, pero bueno, con un buen uso de la tecnología y del sistema, y con conocimiento sobre los cultivos y conocer el ciclo de los cultivos, pues se puede intentar sacar el máximo partido, aunque las condiciones climáticas no acompañen. Y es un sector que avanza a grandes pasos. Por ejemplo, mi abuelo fue uno de los primeros en llegar a La Naja con un tractor de doble tracción, que en ese momento era impresionante, y ahora prácticamente los tractores van solos, con lo que el sector avanza a grandes pasos y nos tenemos que adaptar a ello. En todo caso, tú piensas que alguien, claro, es acabar siendo un empresario, un gestor de una empresa, y tú crees que hace falta formación. Sí, hace falta formación, porque los nuevos sistemas pues ya no se basa la agricultura en aplicar todo lo posible al campo, sino conocer bien el cultivo, y no recoge más kilos quien más aplica, sino quien conoce el cultivo, lo aplica en el momento exacto y hace los tratamientos cuando es debido, y eso es con formación, a base de experiencia y formación teórica sobre los campos, que en muchos casos falta. En la agricultura actual pues se va implementando poco a poco, pero falta formación.
Oye, ¿y tú vas a revolucionar la explotación? No sé si tendrás a tu padre contento o asustado con tus estudios, con todo lo que llega, con todas las nuevas técnicas. Hombre, está contento porque había cosas que antes no nos planteábamos, que hacíamos por sistema, y poco a poco pues se van haciendo las cosas con conocimiento, tomando datos, sabiendo, pues conociendo las plagas. Al final se trata de ir al campo, ver qué está pasando en el campo, y se dedica más horas a ver el campo y qué está pasando que realmente a hacer las tareas. Porque ahora con abonadoras, sulfatadoras que alcanzan los 30 metros de rango de aplicación, pues hay que dedicar más horas a conocer el campo y qué es lo que está pasando que realmente aplicar el producto. Bautista, qué gusto escuchar a un joven hablando de una abonadora, una sulfatadora. Es una forma, yo supongo que, a ver, se trata de hacer más rentables, estamos hablando continuamente de hacer más rentables las producciones, más sofisticadas, pero por supuesto como mucho más sostenibles, y luego además es hacer el mundo de la agricultura y de la ganadería como más fácil, porque hoy en día todos buscamos calidad de vida, y hemos empezado hablando de que el mundo de la agricultura y la ganadería eran 365 días al año, de la mañana a la noche. Estos avances tecnológicos facilitan en cierto modo la vida, aunque la tienen ya bien complicada los agricultores y ganaderos, y eso es importante. Sí, al final, el tema de... Sí, sí. ¿Qué estás tú? Ahora. Vale. El tema de la tecnología, aparte de intentar hacernos más rentables y más productivos y más sostenibles, también lo que nos da es una calidad de vida que hasta ahora muchas veces en la agricultura pues no se vivía. Y luego no se quedaban. Y luego no se quedaban. Al final lo que hace también es atraer un poco ese talento que necesitamos de la gente joven, que vean como la agricultura un sector en el que se puede innovar, en el que se pueden hacer cosas nuevas y en el que merece la pena estar. Y yo creo que la agricultura 4.0... al final lo que tienes es que creértela. O sea, nosotros, por ejemplo, como empresa privada, el año pasado, cuando hicimos la fusión un poco ya a nivel grande de como la MUSI Servicios, que hubo una fusión de 3 concesionarios y crecimos como empresa, en el equipo directivo directamente se creó la figura de, que me tocó a mí representarla, de dirección de agricultura de precisión. O sea, a nivel dirección de una empresa ya hay una partida que hay dirección de agricultura de precisión. Se crea un equipo con personas dedicadas exclusivamente a agricultura de precisión, porque hasta ahora nosotros, o la mayoría de la empresa privada, lo que había es parte comercial que tocaba el tema de agricultura de precisión, parte de servicio, y era un poco tapar con una boina 2 cabezas. Ahora no, ahora ya realmente hay una dedicación exclusiva, con lo cual nos lo hemos creído y creemos que ahora es cuando tenemos que... Nuestro reto es todo ese conocimiento que está viniendo de universidades, de centros educativos, el poder traspasarlo y hacerlo realidad a lo que es el agricultor. Porque, como bien decías, el agricultor no le podemos pedir que sea capaz de sentarse en un ordenador, de controlar GIS, de hacerse sus prescripciones, de mandárselas, de saber... Tenemos que estar empresas asesorándoles y dando esa formación, pero que nosotros, por ejemplo, damos formaciones, y podemos dar una formación puntual de 8 horas, de equipos de guiado, de prescripciones, de gestión de los datos, pero si nos quedamos solo en esa formación, probablemente de esa formación va a haber un 5 o un 10% de personas que a lo mejor van a poder desarrollarla y nos van a pedir eso, pero el resto se va a quedar como un título que hizo un día una formación. Yeah. Entonces, nosotros lo que estamos creando son contratos de servicios paralelos a los agricultores para darles cobertura durante todo un año. Son contratos anuales, pero para estar constantemente al lado de ellos, para que cada uno, en función de sus necesidades y la capacidad que quiera de digitalizarse o de hacerlo, estar acompañándoles en ese proceso para intentar ayudarles eso, que realmente sean más rentables, que es lo que al final... Es importante, porque en la mesa redonda anterior el representante de la cooperativa Los Monegros de Sariñena, precisamente yo me lo he apuntado rápidamente, ha pedido eso, ha pedido formación para aplicación de medidas, para saber cómo funciona la agricultura de precisión, para todo lo que se nos viene de los satélites, lo que decíamos de la agricultura 4.0. Allí yo no sé si tenéis que abrir nuevas asignaturas, nuevas... Bueno, a nivel de centro universitario, sí, yo creo que se tienen que abrir asignaturas específicas y un poco pues que el profesorado se vaya formando y vaya evolucionando también en estos aspectos. A nivel de sector, yo creo que hay un abanico importante de formación, pues me viene a la cabeza, por ejemplo,
la formación que hacemos a través del Colegio de Ingenieros Agrónomos o concretamente con la Fundación para la Agricultura del Conocimiento, que se desarrollan cursos y cursos concretos de esta temática. Ya llevamos varios años desarrollándolos y con mucha afluencia. Asisten técnicos, han asistido técnicos de muchas cooperativas que me consta que vienen y con interés. Es cierto que tampoco ellos tienen el tiempo necesario para hacer todos los cursos que les gustaría hacer porque bueno, pues cada uno tenemos nuestras complicaciones diarias, ¿no? Y no podemos estar a hacer toda la formación que nos gustaría. Pero sí que es cierto que sería fundamental el poder trabajar, sobre todo con cooperativas grandes, como es la de Sariñena, con unos técnicos súper bien formados y que puedan ser ellos los que den ese soporte al agricultor también, ¿no? Pero, bueno, en ese sentido yo también lo veo complicado, porque es que hay en el día a día muchísimas actividades que solucionar como técnicos de cooperativas que no se podrían centrar únicamente en este análisis de datos y mejora de la digitalización de una explotación de forma específica para cada agricultor. Claro. Sería complicado. Sí. ¿Todo eso te preocupa, Nuria? Hombre, es importante porque la toma de datos es fundamental en los tiempos que vienen para saber manejar la explotación y controlar todos los cultivos y tener todo en bases de datos para poderlas consultar cuando se necesiten. Y todo eso además mezclado con aplicar el fitosanitario, con mirar que no tengas una plaga, además de esperar si llueve o no llueve. Sí, claro, es fundamental tener los datos, saber lo que ha ocurrido en campañas anteriores para poder prever lo que puede ocurrir esta campaña y actuar lo antes posible, porque cuanto antes se solucione, pues mejor serán los resultados en cuanto a producciones. Tienes ahí un montón de chavales, ahora vamos a hablar con ellos. Cuéntales, ¿qué es lo más bonito de esta futura profesión tuya? A ver, tiene cosas buenas y cosas malas, como en todo. Pero eso todas, ¿eh? Sí. Sí. Hay que estar en constante con el campo, o sea, hay que estar siempre en el campo. Los animales comen todos los días, sean vacaciones o no, pero bueno, al final, si te gusta, es algo que disfrutas. A mí, por ejemplo, meterme en una oficina 8 horas, yo no podría estar, porque a mí no me gusta. Es un trabajo al aire libre, disfrutas viendo el ciclo desde que lo siembras hasta que lo cosechas, ves cómo evoluciona y al final estás en contacto con la naturaleza, que es lo que a la gente del campo nos gusta. Bueno, chicos, eso no suena tan mal, ¿no? Tenemos aquí un futuro bien interesante y vamos a ver por allí. José Luis Rodrigo hemos dicho que están los alumnos del Instituto Gaspar Lax, han venido acompañados con profesores. A ver, ya has engañado a alguien, ¿no, José Luis, para que hablara contigo? María Jesús repite como profesora que nos ayuda a dar juventud a este foro. María Jesús Altabás, buenos días. Hola, buenos días. Esta alumna que has tenido en el instituto promete, ¿no? Sí, Nuria ha hecho un gran trabajo cuando estuvo con nosotros y muy orgullosa de tenerla aquí y de oírla hablar así, de que esté contenta. Te emocionas, ¿eh? Para cualquier docente es una grandísima emoción que los alumnos puedan hacer lo que quieren. Sí. ¿Y cómo ves el futuro, María Jesús? ¿Cómo ves el futuro de estos 40 alumnos que has traído del instituto a este foro? ¿Cómo ves el futuro para el sector? A ver, ¿el futuro para el sector agrario? Con ellos. Bueno, el futuro para nuestros jóvenes lo veo complicado y lleno de retos y va a demandar mucha flexibilidad y mucha capacidad de adaptación. Os he oído hablar poco, oigo de los retos tecnológicos, pero hay otro tipo de retos que creo que nos superan, que son de tipo medioambiental, que tienen que ver con la sostenibilidad. Pienso, en ese sentido, el futuro lo veo complicado para nuestros jóvenes y por eso considero necesaria una grandísima formación, como pues ahora está demostrando aquí Nuria. Y espero que nuestros alumnos, los que han venido aquí y los que no han venido, puedan dedicarse a lo que les apetezca y les guste. Pues ahora vamos a preguntarles, ¿cómo te llamas? Yo, Rosana Oliván. ¿Y tú? Vero. Mira. Bueno, ¿cómo veis el futuro vosotras de los monegros y de lo que estamos hablando del sector primario? Pues a ver, sí que considero que está complicado, porque hoy en día pues hay muchos obstáculos y sobre todo en los pueblos, porque va todo también muy dedicado a las ciudades
y también tendríamos que preocuparnos por el pueblo y sobre todo por la tierra y los animales, que es lo que nos alimenta a todos. ¿Tú dónde te ves dentro de 10 años? ¿Aquí o en la ciudad? Pues la ciudad. Porque es que aquí, en plan, aunque me quisiera quedar, es muy difícil. Y como dice Nuria y eso, pues hay muchos retos en el campo. En plan, tienes que estar siempre pendiente y pues no es lo que me gustaría. Pero Nuria ha dicho que en la oficina ya no se ve. Yo tampoco, pero en el campo tampoco. ¿Y entonces dónde te ves? ¿Como monegrina? Pues aún no lo sé. Pero aquí no. Me gustaría, pero no me gustaría dedicarme a nada de lo que puedo aquí, ¿sabes? En plan, sí. Bueno, ¿y alguno de vosotros se va a quedar aquí en el pueblo, en la explotación familiar o no? ¿Nadie? No. Alejandro, ¿quién es Alejandro? ¿Tú? No, pero ¿tú te quieres quedar aquí o no? No. ¿Qué hacemos? Claudia. Claudia y a mí tenemos, o sea, Claudia y yo tenemos un proyecto de futuro y todo. Pero una aquí... granja aquí en Sariñena. Vale, bien, menos mal. Armando. Bien. De vacas, caballos, cerdos. No sé, sería bonito. Bueno, se le ha cambiado la cara al presidente de la comarca porque ha dicho, por favor, menos mal. Bueno, pues hay de todo. La verdad es que, a ver, por una parte es duro, hace falta estudiar mucho, hace falta mucha formación, pero en fin, en la pandemia vimos como mucha gente volvía a los pueblos, ¿no? Y volvía a sus explotaciones. Quién sabe si los acabamos convenciendo. Y además, ¿qué quiero decir? Que no es solamente mundo rural, que también es precioso, que hay mucho más. Fijaos lo que voy a decirle yo a Bautista. Fitogenética, agricultura inteligente, smart agro, drones, big data, GPS, plantaciones hidropónicas, sensores aéreos, maquinaria automática, cámaras de suelo. Van a salir corriendo. O no, porque a lo mejor hay alguien que dice, ostras, esto es chulo. No me imaginaba yo... Sí, de hecho, muchas veces cuando hablas con gente que no está relacionada con el mundo agrícola y lo subes a un tractor y empiezas a explicarles lo que un agricultor es capaz de gestionar y de hacer dentro de un tractor, pues verdaderamente se quedan alucinados. Es que es un sector que tecnológicamente es súper avanzado, en el que la última tecnología está avanzando. La inteligencia artificial ahora mismo está irrumpiendo de una forma brutal. El tractor autónomo sin conductor, John Deere ya lo está marcando para el 2030 como el punto en el que va a empezar de hecho ya lo está comercializando en Estados Unidos. Y bueno, pues el tema de los drones, por ejemplo, que estabas hablando, pues los tratamientos de drones, los mapas de satélite, o sea, los mapas de fincas con drones, con satélites, pues es algo que está a la orden del día, que se está utilizando. Y bueno, pues eso yo creo que puede atraer mucho a estos jóvenes que pueden ver a lo mejor la agricultura no como algo que hablábamos de 365 días trabajando mañana, tarde y noche, sino como algo que puede ser pues verdaderamente retador, algo innovador, y van a poder estar en contacto de una tecnología que mucha gente pues no tiene acceso. Nosotros mismos, por ejemplo, lo vivimos también, ese relevo generacional de cara a los empleados que necesitamos, porque necesitamos técnicos de servicio postventa. O sea, hay que acompañar a toda esa tecnología para que funcione, porque hay una frase que suelo decir yo mucho, que es en la teoría, cuando tú tienes una teoría, la teoría y la práctica funciona perfecto, es lo mismo, o sea, no hay ningún problema. Pero cuando vas a la práctica, no. O sea, la teoría y la práctica normalmente suelen ser diferentes y te sueles encontrar con problemas que no tenías valorados en esa teoría y tienes que solventarlos en el momento. Entonces, necesitamos tener también un equipo de gente, y nosotros nos pasa lo mismo. Necesitamos el propio agricultor. Atraer a nuestras empresas gente joven, gente motivadora. Ahora mismo nosotros en la empresa la edad media que tenemos ahora mismo son 42 años, con lo cual hemos trabajado mucho en que esa gente joven venga, y viene mucho motivada por eso, porque ahora mismo arreglar un tractor, lo primero que coge un técnico nuestro es un ordenador. Claro. Antes era la llave inglesa y era el medidor del hidráulico, ahora no, es un ordenador y hace una conexión remota, y en tiempo real estamos analizando
cientos de datos que una máquina nos está dando y entonces la forma de diagnosticar ese tractor, la forma de arreglar ese tractor no tiene nada que ver a lo que era antes. Entonces yo creo que esta tecnología va a hacer atraer a gente joven y sobre todo talento, gente buena bien que necesario. que Y ya para terminar, María, todo esto mezclado con el laboratorio donde investigáis genéticamente mejores variedades, cuestiones que en un momento dado, con toda la ilusión que se pone, con toda la formación que tienen, con todas las nuevas tecnologías, luego al final estamos trabajando con semillitas. Sí, estamos trabajando con insumos y también un poco en respuesta al comentario que ha tenido la profesora de la necesidad de incidir en la parte medioambiental de todo esto. Pues sí, lógicamente el telón de fondo de todo esto es un poco intentar mejorar esa aplicación de insumos, reducir aplicaciones, por ejemplo, nitrogenadas en abonados de cobertera, intentar un poco establecer diseños experimentales en los ensayos de campo que nos permitan decir hasta dónde podemos hacer reducciones de insumos en cada zona, ¿no? Claro. Entonces eso, por supuesto, lo medioambiental pues es el marco de trabajo en el que estamos. Y sí que, claro, creo que es importante esta parte de investigación, pero creo que de la mano entre todos, claro, no se puede trabajar de otra manera. Claro. Pienso de cara un poco a los jóvenes que siempre digo que al mismo ritmo que se vacían los pueblos, yo vivo en un pueblo y soy de pueblo, al mismo ritmo que se vacían, pues se pierden las vocaciones agronómicas y es también porque muchas veces no se hace una incidencia a nivel de institutos, a nivel de orientación, en poderles explicar a los jóvenes las implicaciones que tiene esta carrera, por ejemplo, y muchos a lo mejor se derivan a otras carreras más tecnológicas, digamos, sin conocer las posibilidades tecnológicas que tiene la agronomía. Se trata también de ser felices en el futuro, no solamente de huir del pueblo. Bautista Jiménez, María Videgain, Nuria Andreu, muchísimas gracias a los tres. Suerte, ánimo. Gracias. Grupo Empresarial